Em, Listo. Entonces, arrancando con nuestro tema o continuando con nuestro tema de familias, la primera exploración que vamos a hacer al respecto es precisamente la creación de masas. Entonces, quería buscar aquí un referente. Es este. Es un ejercicio un poco complejo, pues depende de la perspectiva que ustedes tomen, pues puede llegar a ser un poco complejo, en especial si se modelan, o sea, en algún programa de diseño que no sea paramétrico. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacer una geometría similar, no digo la misma porque pues no le voy a dar esta misma forma en planta, sino pues va a ser una cosa mucho más circular, una especie de dona, pero digamos que lo que me importa es poder llegar a parametrizar no solamente la geometría de la masa, sino la conformación de cada uno de los paneles. Entonces, oh, dice, ay, ok. Vamos a empezar entonces con la creación de una nueva familia, File New Family, archivo nueva familia. ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos el rótulo que le dijimos archivo nueva familia y nos metimos a la carpeta rótulos, teniendo también la posibilidad de decirle archivo nuevo rótulo? Aquí es igual, vamos a decirle archivo nueva familia y vamos a entrar a la carpeta de masa conceptual o simplemente le decimos archivo nueva masa conceptual y nos va a llevar exactamente a la misma carpeta. Entonces, archivo nueva familia masa conceptual. La diferencia es que nos estamos ahorrando 2 clics. Las masas tienen un comportamiento curioso, tienen un comportamiento extraño, tienen un comportamiento atípico que a su vez es demasiado interesante y pues que les voy a dejar a ustedes que exploren. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, existen planos de referencia que son plano centro, izquierda, derecha, plano frente, atrás y pues existen acá unos niveles. Los niveles son muy similares a los del proyecto. Esto precisamente es porque el objetivo o uno de los objetivos de las masas es para esos arquitectos que diseñan a partir de la belleza plástica que tiene una forma implantada en la ciudad, pues pueden venir a hacer su masa y después convertirlo en proyecto arquitectónico. Entonces, por ejemplo, yo podría crear un montón de planos de referencia. Si se dan cuenta, la interfaz es muy diferente a la creación de familias, porque aquí no me aparece extrusión, revolución, recorrido y todas las otras herramientas que hay. No me aparecen conectores eléctricos, no me aparecen conectores de tubería, es decir, esto es simplemente masas. Masas solo tiene objetos de modelo y solo tiene cotas para poder crear parámetros y pare de contar. Entonces, por ejemplo, yo podría llegar y generar la cantidad de geometrías o la cantidad de planos que crean necesario. Aquí creé 2 planos de referencia adicionales, uno a la izquierda y uno a la derecha del plano principal que se llama centro izquierda derecha. Y, por ejemplo, en el 3D notamos que esos 2 planos pues tienen elevación, uh, tienen, digamos que tienen dimensiones. Realmente no es así, los planos tienden a ser infinitos, pero bueno, por lo menos acá vemos de una forma más explícita cómo es ese plano. Y pues eso tiene una funcionalidad bastante interesante y es que yo puedo seleccionar ese plano. Por ejemplo, ustedes que son fanáticos de las
P-lines, de las splines, de las líneas curvas generadas a partir de puntos. Noten que en este caso yo cojo ese plano, dibujo una línea, 1, 2, 3, 4 y 5, escape, cojo este plano, dibujo otra línea, 1, 2, 3, 4, 5, y cojo el plano central y dibujo otra línea exactamente inversa, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este caso yo podría llegar a tener acá pues una sumatoria de líneas que en este caso están amarradas al plano de referencia que yo seleccioné, lo cual implica que si se mueve el plano estaría yo afectando las geometrías. Esto tiene una funcionalidad muy interesante y es que, por ejemplo, yo puedo seleccionar 1, 2 y 3 líneas que he creado, decirle al programa que me genere una forma y él automáticamente trataría de generar una malla, una superficie compleja, precisamente cogiendo todos esos puntos. Entonces acá me remito al comentario que en alguna ocasión les decía, oiga, es que todos los programas BIM solo sirven para hacer cubitos. No, realmente es que muchas personas no saben cómo modificar estas geometrías. Porque a pesar de que en planta ustedes se dan cuenta que esta y esta siguen siendo líneas rectas, pues yo igual podría llegar a coger cualquiera de las líneas o cualquiera de los puntos y generar un desplazamiento para seguir modificando el elemento sin importar la coordenada en la que estamos trabajando. Entonces aquí ya tengo una cosa que es total, completa y absolutamente atípica. Entonces, voy a suprimir otra vez, voy a suprimir todas esas líneas, voy a suprimir mi geometría. Y voy a suprimir esos planos de referencia. En esta plantilla que viene por defecto, por ejemplo, ustedes también podrían llegar a utilizarlo casi como un SketchUp, como una herramienta de diseño totalmente versátil, en tanto que ustedes pueden llegar y generar un rectángulo y simplemente decirle al programa que me genere una forma, crear forma, con ese rectángulo, lo cual implica que yo puedo empezar a subir caras, empezar a mover caras, pero también puedo empezar a hacer cosas mucho menos tradicionales, como por ejemplo coger una de las caras solamente y decirle al programa que la quiero escalar. Entonces le voy a decir que de acá hasta acá la distancia sea menor. O por ejemplo, que la quiero rotar. Entonces voy a rotarla 15 grados. Y ahí tengo 4 fachadas que son paraboloides, que son superficies de doble curvatura. Puntos altos, 2 puntos bajos. O incluso podría llegar yo a coger cada uno de los puntos que componen esta geometría, esta entidad, como las líneas, y lo mismo, generar desplazamientos para modificar las geometrías. Los planos, ya vieron que los pueden modificar, o los puntos, en el caso que yo quiera una superficie más compleja en temas de cubierta. Entonces ahí hay otro paraboloide. En este aspecto, por ejemplo, me doy cuenta, como les decía, que yo puedo seleccionar caras, moverlas, puedo seleccionar líneas y moverlas, y puedo seleccionar puntos y moverlos. Pero, por ejemplo, yo tendría la opción también de, cuando selecciono una de las caras, añadir un perfil extra. En este caso le acabo de añadir esa pequeña división en el centro.
que me permitiría seleccionar puntos adicionales y seguir modificando las aristas y seguir modificando ese tipo de superficies. Entonces, voy a tratar de, a veces puede llegar a ser un poquito complejo, seleccionar los puntos, pero precisamente esto implicaría una deformación total de una sola geometría. Entonces convertimos una cosa que era un rectángulo extruido en una masa, en un edificio tipo Dubái, tipo Kuwait, tipo Emiratos Árabes, simplemente cogiendo esa forma, estirándola y deformándola. A este respecto, digamos que las modificaciones que uno hace pueden llegar a ser muy interesantes, muy atípicas, y digamos que también está una posibilidad extra, y es precisamente poder coger y poder incorporar, voy a generar aquí otra geometría, crear forma, y yo podría utilizar las herramientas de join, de unir, o podría utilizar las herramientas de corte para decir, por ejemplo, corte una con otra y generar un tema típico, un tema como de, aquí ya no se está intersectando, un tema de, bueno, cuando lo resalto en color azul, ustedes pueden ver la modificación que hizo sobre la forma, es decir, ya no son dos superficies que se traslapan, sino simplemente le está realizando un corte a esa geometría. Entonces, pues nada, yo aquí puedo llegar a, a seleccionar cada una de sus entidades y pues cada vez hacer un poco más compleja la situación. Entonces, como herramienta de diseño, como experimentación, puede llegar a ser bastante curioso el resultado que ustedes pueden lograr con esto. Como les decía, voy a suprimir esto también. Hice al comienzo una simple malla. Ahora, segundo, hice una superficie un poquito más compleja. Pero noten, por ejemplo, en el caso de ese estadio, que yo podría trazar. Profe, buenos días, una pregunta, Buenos días. una duda. Resulta que, digamos, estaba viendo el tema de esa modelación, digamos, ¿hay una manera fácil o hay algún como complemento para hacer esa exportación de ese tipo de figuras a un elemento a un programa de elementos finitos tipo ANSYS o algo así? Buena pregunta, pregunta interesante, pregunta compleja. Ah, sí y no. Sí y no. Realmente cuando yo estoy modelando esto, lo único que estoy modelando es una familia. Pero yo podría llegar y decirle archivo, nuevo proyecto, y aquí lo que estaría yo generando es un edificio, un proyecto arquitectónico. Entonces aquí aprovecho para hacer otro paréntesis. Eh, en este caso, que ya es proyecto, no estoy creando una familia externa, yo podría llegar acá, voy a generar un par de niveles, offset 4 metros. Y directamente dentro del programa empezar a generar un par de geometrías utilizando la misma herramienta. Yo puedo utilizar masa y sitio, y aquí hay una cosa que se llama masa en sitio. Entonces cuando entro acá, pues primero él me advierte que va a aprender las masas porque por defecto en el cuadro de visibilidad gráficos todas las masas están apagadas.
Entonces me dice póngale nombre, se va a llamar masa 1. Y acá yo puedo empezar a generar exactamente ese mismo tipo de geometrías. Entonces, voy a seleccionar esa forma. Bueno, voy a generar una forma. Entonces, pues voy a hacer la misma cosa rara que estaba haciendo ahorita. Escalar, rotar y deformar. Y en este caso, lo único que tengo es, pues como les dije, una simple masa. En este caso, por ejemplo, si yo quiero convertir esa masa en edificio, esta masa como tal yo no la puedo exportar. Esta masa, en especial un programa de cálculo, esta masa solo la puedo exportar en formato GMXL, un programa que me permite hacer todo el cálculo de la parte sostenible. Es decir, un Ecotec, los que todavía lo manejen, o algún Design Builder o cualquier programa de esos. Eso sí me permiten manejar la masa. Pero digamos que ya en cálculo de elementos finitos, de objetos estructurales, de cálculos numéricos, la masa como tal no la puedo calcular. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que, uno, convertirla en edificio. Entonces, seguramente yo le diría al programa que me calcule las masas, y aquí aprovecho porque a los arquitectos también les sirve esto. Um, entonces yo le digo, genéreme las masas de todos estos niveles intermedios que ya he creado. Y ahí el programa estaría en capacidad de decirme más o menos cuál es el área vendible de la superficie que yo estoy haciendo. Yo puedo llegar con un cliente y decirle, mire, esta sería la forma de su edificio. Y en este piso ustedes tendrían 17 metros cuadrados de superficie, 60 y punto metros cuadrados de fachada, y tendrían un volumen de 62 metros cúbicos para la parte de climatización. Podrían una vez estar hablando con su ingeniero de ventilación mecánica para que les empiece a hacer el cálculo o el, como lo dije anteriormente, el más o menos bioclimático de esta cosa. Sin embargo, vamos a decirle acá sombreado. Si yo quiero convertirlo en edificio como tal, tengo dos formas. La primera es directamente desde el proyecto. Le puedo decir que me genere una columna. Mentira, es una columna, no. Que me genere una cubierta o un muro basado en superficies. Repito, caso que no se haya visto. Roof, techos, by face. Toco mi techo y le digo, créeme el techo. Lo mismo, voy a hacerlo con pisos. Pisos, piso por caras. Selecciono mis plaquitas. Ahí él selecciona todos los pisos y créeme la placa, créeme la forma. O lo mismo con las fachadas. Le puedo decir no, o bueno, le puedo decir muro sólido, crear por cara. Y creo yo acá un muro de mampostería o de concreto de 20 centímetros en esta cara. El programa lo modela sin problema. Pero si lo voy a hacer con muro cortina, vuelvo al face. El storefront, el programa simplemente me va a botar un error. Me va a decir que el storefront no es compatible con esas caras. Entonces quiero colocarle montantes, si quiero colocarle una fachada de vidrio, un muro cortina, precisamente para el cálculo de cargas de viento y ese tipo de cosas, yo lo único que tendría que hacer es no generarlo por muro, sino por sistema cortina. Entonces, en este caso, ahí sí podría yo darme el lujo de seleccionar cuál es la cara que necesito. Voy a seleccionar esta cara frontal, decirle crear sistema, y como ya lo hemos manejado siempre, cojo esa cara o cojo ese elemento y con la creación típica de objetos de editar, duplicar, renombrar y cambiar parámetros, editar, duplicar, fachada personalizada,
cambio parámetros como las dimensiones, las divisiones que tiene ese vidrio. Entonces ahí está grilla en un sentido y grilla en el otro sentido. Yo podría decirle que sean cada 50 centímetros por 50 centímetros e incluso adicionar un montante, un mullion, en las caras de borde y en las caras intermedias. Y estos objetos ya son objetos lineales que puedo utilizar en todos los programas de cálculo, desde SAP hasta Robot de Autodesk, precisamente porque los reconoce como objetos ya constructivos, ya los conoce como un modelo analítico estructural que incluso ustedes podrían llegar a analizar un poco desde acá, pero eso pues, digamos que ya lo veremos un poquito más adelante, cómo funcionan las cargas y las estructuras, los modelos analíticos acá dentro de Revit. Entonces la opción 1 definitivamente es esta, convertirlo en edificio. Voy a decirle masa y sitio, oculte las masas. No los está ocultando, ok, no importa. Visibilidad gráficos, busco masas y la oculto. O digamos que una opción también un poco más curiosa que me permite es en cualquier punto editar la masa. Voy a coger este puntico, lo voy a mover para generar una sutil deformación sobre la geometría. Le doy finalizar masa y en cualquier punto yo podría coger el techo y decirle actualícese con la nueva forma y lo mismo podría hacer con sistema de muro cortina. Yo puedo coger esta cosa y decirle actualícese a la cara, update. Y pues seguramente por la cantidad de visiones que tiene se demorará un tiempo, un par de segundos, pero ya quedaría actualizado con la nueva forma de la geometría. El otro método para poder exportar esto es que de pronto la masa no va a ser el contorno del edificio, sino va a ser el panel. Y eso es precisamente el ejercicio que vamos a hacer acá de primeros. Les quiero mostrar aquí otro proyecto. De pronto se demora un poquito actualizando. Esto fue un modelo que se hizo basado en, creo que algunos de ustedes ya lo han visto, basado en la mediateca de Sendai de Toyo Ito, porque se tiene la particularidad del manejo de las columnas. Sendai Toyo Ito. Y es que precisamente si analizamos la forma de las columnas, no solo no tienen continuidad, o bueno, tienen continuidad, pero digamos que no son totalmente verticales, pero al mismo tiempo tienen una rotación y al mismo tiempo tienen otro desplazamiento en el eje XY. Entonces son cosas supremamente complejas, supremamente atípicas de modelar. O sea, si bajamos esto, teóricamente este hueco debería estar como 1 metro más a la derecha. Y precisamente generar estos elementos estructurales puede llegar a ser un poquito más complejo. Entonces, digamos que este edificio se modeló pensando precisamente en dos cosas. La primera era cómo desde la parte arquitectónica o desde la parte de modelado yo puedo empezar a generar este tipo de geometrías complejas. Y la segunda es cómo puedo yo empezar a hacer análisis de diferentes formas, análisis de cargas que pues, los hicimos directamente acá en Revit. Basado en pues precisamente las geometrías atípicas que nosotros estábamos modelando, que era esto. El trabajo completo se hizo
pues no se los muestro porque ya vemos que estos se están demorando en actualizar, pero aquí en las vistas previas ustedes alcanzan a notar que está la mediateca completa. Ahí se alcanzan a ver como todas las, creo que son 17 columnas o 15 columnas, algo así, pues con las diferentes fachadas de todos los pisos, y pues aquí está modelada con las herramientas que vamos a ver ahorita de componentes adaptativos la columna. De pronto les muestro después cómo se hace esto. Pero lo que lo hace curioso, como les dije, esto es un ejercicio basado en, esta es la versión que yo hice. Entonces es como una mediateca de interés social porque solo tiene 2 pisos y 3 columnas o 4 columnas. Pero entonces el objetivo de este entrenamiento era poder ver un poquito cómo se hacían los componentes de fachada, cómo se hacían las columnas con sus respectivos desplazamientos, cómo se modelaban las instalaciones. Ahí están los manejadores de aire acondicionado, por ejemplo. Cómo se utilizaban los temas de fachada. Y obviamente el ejercicio que vamos a hacer ahorita, cómo generar, en este caso, un pórtico adaptativo, paramétrico, como para empezar a diseñar el tema del acceso, cualquier otra cosa. Entonces, este módulo, si quieren, también se los puedo dejar, se los puedo compartir ahí en la carpeta. Entonces, pues nada, como decía, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Esa sería la segunda forma, entonces más adelante me remito otra vez a la pregunta. Voy a cerrar este modelo que no lo necesito. Volviendo entonces a nuestro referente anterior, al Camp Nou, al tema del Foster. Voy a coger mi plano central. Voy a hacerlo un poco rápido y simplemente voy a generar una curva que simule ser la cubierta, una curva que simule ser la fachada. Entonces acá tenemos este bonito quiebre, este elemento semiangular que nosotros podemos notar acá, que nosotros vemos estos vértices. Y para no hacer compleja la situación, pues yo simplemente voy a dibujar sobre esa misma línea, sobre ese mismo plano, un objeto vertical que me simule ser el eje de rotación de estos dos elementos. Entonces, cuando yo toco las dos formas y yo le digo, créeme una forma, él acá me pregunta, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere crear un plano o quiere crear una superficie de revolución? Entonces, si yo le digo, créeme una superficie de revolución, pues prácticamente ya tendríamos una dona, una superficie compleja que pues evidentemente es una malla que no es calculable, no es modificable, no es estructuralmente funcional, simplemente una superficie. Pero entonces aquí es donde realmente nosotros lo volvemos un elemento constructivo. ¿Por qué? Porque yo podría coger esta entidad y empezar a generar divisiones en las superficies. Entonces, estas divisiones que seguramente tienen una modulación, yo puedo decir que quiero 10 divisiones en un sentido o quiero 20 divisiones en un sentido, voy a dejarlas bajitas, voy a dejar 8 nomás. Pero en el otro sentido quiero unas 30, que seguramente esto convertiría este tema en un objeto un poco más construible. Sin embargo, sigue siendo una malla, sigue siendo un montón de rectangulitos, sigue siendo nada. Aquí ustedes se dan cuenta en las propiedades. Bueno, primero, ustedes se dan cuenta acá arriba que yo lo que hice fue meter 8 divisiones contra 30 divisiones, pero yo también pude haberle dicho quiero divisiones de 3 metros por 3 metros.
no seleccionando números, sino seleccionando distancia. Entonces, pues ahí les dejo para que ustedes tengan conocimiento de eso. Pero acá en las propiedades, yo también podría decirle, aplíquele alguno de estos patrones. Aplíquele un patrón hexagonal o aplíquele un patrón triangular o aplíquele un patrón, otro tipo de triángulo. Y precisamente, pues, uno de los últimos proyectos en los que estuve trabajando también, quiero aprovechar aquí para mostrarles ese mismo tema, fue Metro de Panamá, sobre el cual con Cheng y con CREC, China Railway Engineering Company y China Hardware Engineering Company, se desarrollaron unos proyectos que es precisamente algo que no tengo acá. Ok, no se los puedo mostrar. Bueno, se los quedaré debiendo. Son precisamente ejercicios que se hicieron con esta misma herramienta que vamos a ver para el diseño de la fachada. Y en ese caso, el proyecto sí fue totalmente... De pronto, ¿aquí hay alguna? Sí, aquí hay unas familias complejas. Esta familia de triangulitos es precisamente la que utilizamos. Entonces yo creo que este modelo me serviría para mostrarles. Noten que el archivo no solo está abriendo en Revit, sino está abriendo una estructura en formato IFC. Esa estructura no tengo la más mínima idea. Creo que la modelaron en Tecla. Pero entonces este ejercicio precisamente fue un bonito tema de interoperabilidad porque precisamente se hizo en Tecla, pero también en ArchiCAD, pero también se hizo en Allplan y se hizo en Istran para toda la parte de BIM de obra lineal, de infraestructura, de modelos digitales de terreno y pues el tema de detallado de cubiertas, la parte arquitectónica fue este tema de Revit. Entonces, de nuevo, esto es un IFC que no viene de Revit, IFC, entonces es un vínculo que viene de otro programa sobre el cual se empezaron a trabajar todos los modelos estructurales y precisamente los temas de construcción de fachadas, de todos los modelos habría el más incompleto, pero bueno, es precisamente lo que quiero llegar a hacer ahorita. Entonces, pues nada, continuando con esto, lo que nosotros vamos a hacer es darle espesor a este tipo de geometrías, los vamos a volver estructura, los vamos a volver algo. Y aquí es donde arranca un poquito el tema complejo. Yo creo que voy a dejar el ejercicio del pórtico paramétrico para la próxima clase. En caso de que no nos alcance el tiempo, pues por lo menos podamos hacer este ejercicio bien. Voy a generar una nueva familia. Y esa nueva familia, ustedes la van a reconocer porque tiene ese fondo gris. Y vamos a utilizar una que se llama patrón de cortina, patrón de panel, cortina, o bueno, panel de muro cortina basado en patrón. Entonces podría utilizar este. Este es un modelo genérico basado en patrón, también nos serviría.
Este lo vamos a utilizar para el pórtico. Entonces, vamos a utilizar cualquiera de estos dos. Personalmente, opinaría yo que lo mejor es utilizar de momento el panel cortina basado en patrón. Estos objetos ustedes los distinguen precisamente porque tiene esa cuadrícula de fondo. Esa cuadrícula es totalmente adaptable. Es decir, en este caso tiene 3 metros, pero ustedes podrían ponerla de 5 metros por 5 metros. Ustedes podrían ponerla de 5 metros por 3 metros. No importa. Ahí lo que me está mostrando es que este es un ejemplo de la cuadrícula, de la malla que el programa está haciendo por defecto en este proyecto. Entonces, este triángulo realmente está embebido en una de esas cuadrículas. Y la prueba de eso es que ustedes podrían coger esa cuadrícula de fondo y cambiarla de patrón rectangular. Ahí están todos los otros mismos, las otras mismas modulaciones que ustedes tenían en esa superficie. Entonces yo, por ejemplo, podría decirle, cambia esto por un romboide. Entonces, si yo cambio esta cosa, cambio la malla dentro de mi superficie de triángulo a romboide, pues me voy a dar cuenta que efectivamente me modifica las geometrías, pero esas geometrías siguen estando embebidas en esa misma retícula. Entonces, esto es bastante útil precisamente para conocer cómo el programa está modelando las formas. En el caso de este proyecto, estos más que evidentes son triangulitos. Entonces, en este caso, pues yo lo que cogí fue esta misma malla y decirle que son triangulitos, pero no son planos, sino triangulitos doblados. En el caso, por ejemplo, del estadio, pues ustedes se podrían ir con el romboide, no sé, o podrían ustedes diseñar cualquier otra cosa, podrían hacer un patrón de flechitas, o podrían hacer lo que quieran. En este tema, pues lo que me importa es generar una geometría, no importa cuál. Entonces, aquí vamos a ver un tema curioso, un tema interesante. Y es que, de entrada, ustedes tienen unas líneas de referencia. ¿Se acuerdan que en la creación de familias les dije nunca utilizamos líneas porque tienen puntos de inicio y puntos de finalización? Pues resulta que en este tipo de familias que necesitamos puntos de inicio y puntos de finalización es totalmente al contrario. No utilizamos planos, solamente utilizamos líneas de referencia. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un panel totalmente plano, este tema es un poquito más complejo, entonces definitivamente el tema del pórtico lo voy a dejar para la próxima sesión. Y más bien voy a dejarles esta tarea, lo voy a hacer un poco más despacio para que sea digerible. Yo podría coger esas líneas y decirle al programa que me genere una forma. Y de nuevo, aquí abajo él me pregunta si quiero una superficie o si quiero una extrusión. Control Z. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer es generar un marco, generar un elemento de borde. En ese caso, yo podría dibujar un punto sobre cualquiera de estas líneas. ¿Por qué un punto? Porque los puntos como tal están compuestos por plano horizontal en X, plano horizontal, o bueno, plano horizontal XY y otros dos planos cruzados que representarían los cuadrantes XY. Entonces, en este caso, voy a dibujar un punto. Me voy a ir aquí a la creación de geometrías y voy a colocar esta herramientica de punto sobre cualquiera de las líneas. Si quieren comprobar que eso funciona,
Basta con que cojan alguno de estos puntos, que de por sí ya son puntos adaptativos. Ustedes ven que están numerados, 1, 2, 3, 4. Entonces yo podría coger ese puntico y moverlo o asignarle alguna propiedad acá en elevación, alguna modificación y ver si efectivamente está funcionando. En este caso, lo único que voy a hacer yo es selecciono el punto y me doy cuenta que ese punto quedó dibujado sobre la línea porque el plano de referencia que me está mostrando es totalmente perpendicular a la línea que está conectando estos puntos adaptativos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ya se dieron cuenta con la creación de masa que si yo quiero dibujar sobre un plano, a mí me basta con seleccionarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría venir y con las herramientas de dibujo, pues dibujar mi perfil de borde. Noten que por alguna razón ahora me está marcando el plano incorrecto, me está diciendo que lo va a dibujar sobre la línea, y yo digo, hey, no, falso, yo quiero que lo dibuje sobre el punto. Entonces, tengan siempre mucho cuidado, revisen cuál es el plano que está resaltado en color azul. Aquí le voy a decir yo que me pique, que seleccione el plano de trabajo, porque yo no quiero trabajar sobre esa línea, sino sobre este punto, y ahí ya me lo está resaltando mucho más grande. Entonces, yo le voy a decir que mi perfil seguramente es una cosa rectangular, es una cosa de este tipo. Si ustedes quieren, podrían llegar a parametrizarlo. ¿Cómo? Igual, trazando una cota entre este plano de referencia y esta línea, entre este plano y esta línea, y pues generando los mismos labels que hicimos la sesión anterior. Recomendación acá, no es obligatorio, pero les puede quitar muchos dolores de cabeza. Cuando ustedes vayan a hacer dos geometrías, trácenla siempre con línea de referencia. En este caso yo la tracé con línea de modelo, pero no importa porque yo puedo seleccionar ese rectángulo y decirle acá que son líneas de referencia. Entonces ustedes ven estas grandes líneas que cada uno está compuesto por 4 planos, horizontal, vertical, inicio y finalización, y ustedes notan que aquí son las mismas líneas de referencia que están compuestas por los mismos planos, pero son versión miniatura. Entonces yo voy a seleccionar esta línea con estas líneas y le voy a decir que me genere una forma. El programa lo que haría es convertirme ese ítem en una extrusión, lo cual es bastante útil. Yo podría, y esto ya es puro feedback de la clase pasada, asignarle un material. Entonces, solo tengo estos 5 materiales por defecto. Voy a buscar aquí, no sé, alguna cosa rara, algún metal. Lo subo al proyecto y le digo, ok, le digo aceptar. Y si quieren, pues también lo pueden parametrizar con parámetros asociativos, como lo vimos en la clase pasada. Es decir, yo me meto este cuadrito blanco y creo un parámetro que se llama material de borde, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya tengo creado el primer elemento de mi cuadrícula, que es esta extrusión. Voy a volver a seleccionar los planos originales, las 4 líneas de borde, y ahora le voy a decir que me genere otra geometría que sea una geometría sólida, y a toda esa geometría pues le voy a colocar material de vidrio, por ejemplo. Le voy a decir que esto no es una extrusión de 3 metros, sino solo una de 1 centímetro, y pues ya tendría un romboide que puedo aplicar en el proyecto. Entonces, lo voy a guardar. Acuérdense de lo que les dije en la clase pasada, siempre que ustedes creen una familia, guárdenla.
Esto se va a llamar panel 1. Y dentro de este proyecto, ya tengo tantos abiertos que ya no sé cuál es cuál. Entonces voy a cerrar esto y voy a cerrar esto. Y dentro de este proyecto, entonces, lo que voy a hacer es insertar, cargar familia. Insertar, cargar familia. Y cargo el panel desde el escritorio. Les recuerdo, aprovechando que ya está aquí abierto, en lugar de insertar, cargar familia, yo también podría decirle cargar el proyecto. Cualquiera de las dos opciones funciona. Esto lo voy a cargar en Family 1. Esto también lo voy a cerrar. Ya está cargado acá, entonces lo único que yo debería hacer es coger esta entidad y acá donde dice patrón, donde dice romboide, pues voy a buscar y ustedes se darán cuenta que ya aparece mi panel 1. Entonces esto ya es un elemento parcialmente constructivo que yo puedo aplicar al interior de un proyecto y entonces esto en los objetos analíticos que el programa detecta como objetos analíticos, pues ya los detectaría como objetos tipo línea que yo podría exportar a un programa de cálculo. Digamos que hasta acá no se ve tan impresionante, porque lo único que hice fue coger una superficie y aplicarle, uh, repito el proceso, voy a coger esta superficie, la voy a dividir y le voy a decir que tenga 30 divisiones para que más o menos coincida con la de arriba. Y le voy a aplicar el patrón que ya he creado, el panel 1. Entonces, insisto, no se ve tan impresionante porque lo único que tenemos son vidrios planos y nosotros queríamos empezar a ver un poquito este tipo de modificaciones, este tipo de rotaciones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un poco más curioso, porque entonces voy a repetir todo el proceso de creación del panel porque voy a crear un panel nuevo. Archivo, nueva familia, panel, panel de muro cortina métrico basado en patrón. Y acá, pues lo mismo, voy a volver a crear romboides. Aquí es un poco más curioso, es más raro el ejercicio, porque lo primero que nosotros tenemos que generar es un punto que sube. Entonces, estas líneas que nosotros tenemos acá, no las vamos a utilizar para absolutamente nada. Este punto, el punto 4, no sé si me quedará bien o no, pero pues ya veremos qué ocurre. Voy a generar un punto de referencia sobre exactamente el punto 4. Y ustedes, aquí donde dice huésped, se van a dar cuenta que está puesto sobre el punto 4, es decir, está bien, está correcto. Ahora, ¿por qué hice un punto encima de otro punto? Porque si ustedes se dan cuenta, este pequeño punto, el punto 3, el punto 2, el punto 1, a pesar de que son puntos adaptativos, lo que significa que yo puedo cargarlos y modificar las distancias, las elevaciones, y él me va a modificar la geometría libremente, no están desplazables en el eje Z. Entonces, ese puntico que yo acabo de crear, si ustedes se dan cuenta, tiene acá un parámetro que se llama offset o desfase, que me permitiría subirlo, vamos a subirlo, no sé, 50,
Estoy en milímetros, entonces 500. Y ahí vemos que efectivamente sube con respecto al punto 4. Si yo cojo esa retícula y la cambio de dimensión, le digo 5 metros por 5 metros, pues notan que el punto 4 se movió y ese puntico que yo creé quedó exactamente donde estaba, justo en el eje Z, justo posicionado en el eje 4, justo con la misma modificación que yo he hecho en el eje Z. Entonces, esa es la razón principal por la que nosotros vamos a hacer esa modificación. Vamos a parametrizar esto. Vamos a parametrizar ese offset. Y le vamos a colocar de nombre nuevo parámetro, altura de apertura. Y lo voy a dejar como parámetro de instancia. Oh, no, mentiras, dejémoslo como parámetro de tipo. El material, si lo ponemos como instancia. Entonces, noten que yo puedo entrar acá y decirle altura de apertura, 1 metro, ok, y este puntico se está moviendo sin importar el tamaño que tenga la cuadrícula. Lo vamos a cambiar a ver si funciona. 3 metros por 3 metros. Está funcionando perfecto. Si yo quiero que exista un punto de pivote, es decir, que el punto 2 siempre esté quieto y que el punto 4 suba y baje, pues lo más probable es que ya vimos, el programa me va a generar una superficie alabeada, es decir, me va a quedar plano el punto 1, 2 y 3 y me va a generar una curvatura entre el punto 2 y esta cosa nueva que acabo de crear. Entonces, para evitar eso, nosotros tendríamos que generar unos punticos extra acá, sobre la 1 y la 3, que van a subir, vamos a decir que esto es cuadrado, que van a subir más o menos la mitad de lo que está subiendo esto. Digo más o menos porque ustedes ya se dieron cuenta que esto no necesariamente tiene que ser rectangular. Digo, no necesariamente tiene que ser cuadrado, puede estar mucho más extendido en alguno de los antiguos y en ese caso, pues esta no sería la mitad exacta. Pero bueno, para nuestros efectos que son puramente gráficos y geométricos, voy a repetir el proceso. Voy a colocar un punto, presiono Escape varias veces. Voy a colocar un punto sobre este otro punto, que es el punto 1, entonces lo toco para verificar que exactamente me quedó puesto encima del plano 1 y lo voy a subir cualquier número, lo voy a subir también 1 metro. Repito el proceso por tercera y última vez. Cojo el punto, creo un punto, lo voy a colocar exactamente ahí encima, toco ese puntico que creé, reviso que el host que haya sido dibujado sobre el punto 3 está bien y le voy a asignar otra altura, la que sea. Solo necesito que se muevan para arriba. Entonces, este punto ya tiene un parámetro de altura que se llama altura de apertura. Voy a crear un nuevo parámetro. Minimicemos esto que no lo necesito. Voy a crear un nuevo parámetro que se llame altura de control. Y esa altura de control va a ser exactamente la mitad que la altura de apertura. Entonces, h medios sobre 2. Noten que este parámetro lo creé directamente desde el punto. Este lo acabo de crear desde el cuadrito de Family Types.
Es decir, creé un parámetro que todavía no está aplicado en nada. Lo único que yo voy a hacer es coger esos puntos, los dos puntos, y decirles en offset, en desfase, en altura, en elevación, que tengan como altura la altura de control. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si nosotros abrimos esta cosa 2.3 metros, los puntos intermedios pues van a subir exactamente a la mitad. Entonces ahí estaríamos viendo que efectivamente mi geometría va a quedar plana y no va a quedar un paraboloide, no se va a deformar. Entonces vamos bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestras propias líneas de referencia. ¿Cómo las vamos a crear? Voy a coger este punto y este punto mío y voy a utilizar un comando que se encuentra acá que se llama spline entre dos puntos. Esta, la siguiente. Spline atravesando puntos. No importa que sea una línea recta, nosotros siempre vamos a trazarlas como spline hechas por segmentos. En la próxima clase que veamos el tema del pórtico, vamos a ver por qué. Entonces repito, punto, punto y spline a través de puntos. Punto, punto y spline a través de puntos. Punto, punto y spline a través de puntos. Revisamos cómo está funcionando. 1.5 metros de altura, esto baja, ok, y nuestra geometría se deforma, perfecto. Entonces voy a coger esa forma que acabo de crear y acuérdense de lo que les dije, mi recomendación es siempre que vayamos a hacer geometrías, utilizar líneas de referencia en este caso, en el caso de las masas. Entonces voy a tocar ese rectángulo y en las propiedades le digo que es línea de referencia. Y ahí tengo estas mismas líneas, pero versión inclinada, lo cual es perfecto. Ya el resto es modelar lo que ustedes quieran. Es decir, si nos ponemos a detallar esto, pues seguramente nos vamos a dar cuenta que no tiene de pronto un marco, sino es simplemente un plano con unos elementos de conexión. O de pronto, lo que yo hice era un solo punto de pivote para que todo este plano subiera a partir del mismo, pero acá me estoy dando cuenta que la embarré, que son unos romboides de borde que precisamente me generan un pivote para que este punto baje y este punto suba. Pues bueno, aprendimos a hacer la forma compleja. Si quisiera hacer esa otra forma, pues aprovechemos que estamos acá. Voy a suprimir todo lo que hice y voy a volver a generar el ejercicio completo. Voy a decir que el punto 1 y el punto 3 son los que van a subir y van a bajar, entonces repetiría todo mi proceso. No hay ningún problema. Pongo el punto, reviso que mi punto esté posicionado sobre el punto 1 y le voy a colocar un offset que sea altura de apertura, que sea positivo. Y acá sobre el punto 3 genero otro punto y le pongo la altura que sea, no sé, altura de control. Obviamente esto debería estar esta misma dimensión, pero hacia abajo. Pues no importa, la altura de control fue un parámetro que yo creé solamente para poder modificarlo. Entonces yo le puedo decir que es menos la altura de apertura.
Entonces lo que va a hacer es coger este mismo valor, esta misma altura y convertirlo en un elemento negativo. Revisemos. Cambio un metro, aplicar. Entonces ahí vi que este bajó y que este subió. Entonces está funcionando perfectamente. Y pues repito también el otro proceso. Toco esta cosa y, y este punto. Ya saben, spline a través de puntos. Esta con esta. Esta está con esta. Spline a través de puntos. Y esta con esta. Spline a través de puntos. Entonces, perfecto. Selecciono mis líneas de borde y las convierto todas en líneas de referencia. Noten que es muy rápido, a pesar de que pues, la embarré, pues no tuve ningún problema en volver a hacer el ejercicio, es relativamente sencillo. Y aquí lo único que yo voy a hacer es el mismo ejercicio que había hecho en plano con el otro panel, con este panel. Entonces, la gran diferencia es que aquí parametricé pues, la inclinación. Entonces, repitiendo el proceso, voy a seleccionar estas líneas y voy a dibujar un punto sobre ellas. Si por alguna razón él me detecta esta cosa como punto plano, noten que al acercarme a la línea ya la selecciona. Entonces yo verifico que efectivamente mi plano está ahí. Antes de ponerme a dibujar alguna geometría, noten que yo me meto muchas veces a este cuadro y verifico. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si mis geometrías sí están funcionando. Es mucho más fácil corregir el error en este punto que después de que ya terminé todas las geometrías y no sé dónde fue que la embarré. Entonces, de nuevo, selecciono mi punto y le digo que voy a dibujar unas líneas de referencia o que voy a dibujar un rectángulo, un perfil sobre esta cosa. En este caso, como siempre, verifiquen que sí están dibujando sobre ese punto de referencia. Entonces voy a hacerle un pequeño marquito interno como para tener algo que mostrar. Las convierto en líneas de referencia y toco esto, control, estas de arriba, control, estas de abajo. Crear forma y ya está mi marquito de borde interior. Entonces, de nuevo, toco esta y estas líneas. Les digo crear forma y podría yo crear un elemento totalmente plano, pero voy a crear una extrusión completa con material de vidrio asociativo, porque yo quiero poder cambiarle el material como instancia. Material del panel. Ok. Pues obviamente voy a corregir esta geometría, porque pues, no sería una extrusión tan grande. Simplemente le digo que la altura de la extrusión no es de 3 metros, sino de, qué sé yo, 1 centímetro. Y pues ya saben que ustedes podrían entrar acá y generar un parámetro que se llame altura del vidrio y colocarle alguna cosa de estas. Si quieren, pues ya que estamos viendo acá, ustedes se dan cuenta que es ¿un qué? Un plano central. Sería este rombo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y acá
pues no hay ningún elemento de conexión, no hay ningún palito que lo suba, pues ya podríamos decir que terminamos nuestra geometría, pero igual si ustedes quieren, también podrían venir, como ya lo han hecho, y generar entre estos dos elementos una línea, sobre esa línea convertirla en referencia, y sobre esa referencia, el mismo ejercicio que hemos hecho ya varias veces, genera un punto, y sobre ese punto dibujo yo, no sé, una mini extrusión, como para decir que tengo un perfil que me conecta a los dos objetos, no sé, crear forma, y le asigno otro material, o realmente no importa. Voy a dejarlo así, solo como para tener algo medio raro que mostrar. Entonces voy a guardar esta familia como, este se llamaba panel 1, entonces esto se va a llamar panel 2. Y la voy a cargar en mi proyecto, en la familia 1. Entonces acá ya tengo mis divisiones, pues seguramente esta división la voy a dejar por 50 para que los paneles queden un poquito más pegados. Esta también la voy a dejar en 50. Probablemente voy a matar el computador, pero bueno. Y a este romboide que tenía panel 1 lo voy a cambiar ahora por panel 2. Parcialmente funciona, me quedó girada, pero digamos que yo acá podría decirle, ah, bueno, ¿qué giro tiene? Analicemos solo este objeto. Tiene un giro de 90 grados. Si hubiera quedado con un giro de 180 grados, es decir, si la apertura hubiera quedado hacia arriba, a mí me hubiera bastado con decirle que le haga un mirror al, al componente, o que le haga un flip. En este caso, pues yo lo que voy a hacer es decirle a la grilla que me genere una rotación de 90 grados, o bueno, que me genere una rotación de 89 grados, uh, o aquí en rotación de componente también le puedo decir que me genere esa misma rotación de 90 grados. Oiga, ando de una puntería pésima. Que me genere una rotación de 270 grados para que quede con el posicionamiento correcto. Y acá, pues seguramente voy a hacer exactamente el mismo proceso. Voy a cambiarlo por panel 2. Y este proceso de colocarlo con rotación es únicamente para no tener que volver a hacer el panel, porque yo fácilmente podría meterme aquí a la familia y elevar el punto 2 y el punto 4, pero pues digamos que a estas alturas ya no merece la pena. Ya hice el esfuerzo de generar la familia, ya sé que es un elemento que puedo empezar a adaptar, entonces donde dice rotación de componente, de nuevo, ya sabemos que es 270. Y ahí ya tendríamos creada nuestra familia. Ahí está el palito curioso que le había creado. Um, pero bueno, como estos les había puesto yo material como parámetro de instancia, entonces les recuerdo, para los que ya saben de materiales y para los que no, pues también para que se pongan en contexto, en los materiales, cancelar,
Estos son los materiales que están dentro del proyecto y estos son los materiales de la biblioteca. Seguramente ustedes acá no van a encontrar colores tan vivos, tan llamativos como los que tiene esta forma. Entonces, pues yo lo único que voy a hacer es coger el glass que viene por defecto y le voy a decir duplicar como vidrio, no sé, rojo, glass rojo, buen Spanglish ahí. Y les recuerdo también que cuando ustedes se meten en la apariencia, esta es la apariencia de renderizado. Y si por alguna razón ustedes le dicen acá que esto no es rojo, sino es azul, no solamente dañé el vidrio rojo, sino también dañé el vidrio original. Qué raro. Creé un vidrio rojo y le puse azul. Entonces vamos a dejarlo en transparente. Y esta manito que aparece acá arriba dice glass y entre paréntesis 1. Significa que este asset, esta propiedad de vidrio, me la está compartiendo con otro material, que en este caso es este. Es decir, yo cambio el color de este y voy a cambiar este, como ya lo acabamos de hacer. Entonces, el botón mágico que les recuerdo es el de duplicar asset. Ahora se llama Glass 2, pero encima de la manito dice 0. Es decir, las propiedades que yo estoy modificando acá solo las voy a dañar en este material. Entonces le voy a decir color personalizado, color custom, y le voy a decir que pues, rojo, y ya me quedó con apariencia roja. Entonces voy a repetir el proceso, de una vez voy a crear diferentes materiales. Duplicar, esto se va a llamar vidrio azul. Le digo acá, duplicar este asset, y le cambio el color a azul. ¿Qué otro vidrio tiene esto? Morado, amarillo. Entonces, digamos que el azul también funciona como morado. Y voy a crear un asset que se llame amarillo. Este estadio, este Camp Nou es versión patriota. Un amarillo un poco más quemado, más hacia el naranja. Miren, se me olvidó duplicar el asset, entonces también dañé el azul. Voy a entrar al azul y pues simplemente le vuelvo a cambiar el color, no hay problema. Entonces ya tengo amarillo, azul, rojo, me faltaría blanco y morado. Pero para estos efectos lo único que yo debería hacer es seleccionar cada uno de los paneles a los que yo les quiera cambiar el color. Entonces, ya saben, con el tabulador selecciono uno y para facilitar le digo aislar categoría para que solo me muestre los paneles y así yo los puedo seleccionar fácil. Entonces toco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que ustedes quieran. Y pues le empiezan a asignar sus respectivos colores. Entonces, como son parámetros de instancia, acuérdense que yo lo coloqué como parámetro de instancia. Ok, yo aquí no le había puesto parámetro. Bueno, no importa. Material de panel. No, sí, esto es material de instancia. Olvídenlo. Voy a decir que estos son azules. Ok. Voy a colocar aquí unos cuantos solamente en este sector como para verlo bien. Voy a colocar unos rojos. Voy a dejar los otros blancos. Voy a colocar aquí unos alternados en amarillo. Colocaría unos morados. Y pues seguramente si ustedes tienen su licencia de Enscape,
pueden hacer magia con esto. Y si no, pues de todas formas, ya ustedes notan que esto se ve muy interesante y pues se ve bastante similar al efecto que nosotros queríamos conseguir. De pronto me faltó una cosa en el panel, y esta la puedo corregir muy rápidamente, y es la inexistencia de este palito, pero la existencia de un marco color negro que me define los romboides originales. Entonces, pues no hay lío, yo simplemente vengo acá, repito el proceso por vez número 50, creo un punto, me está diciendo que el plano de referencia no está asociado, entonces no importa, pero le digo pick y selecciono mi línea y ya puedo tocar el punto, ya quedó ahí posicionado. Entonces voy a hacer un circulito y circulito control líneas de borde, todas. Genero mi geometría y esas geometrías que generé, esta, pues le puedo aplicar un material cualquiera. Vamos a buscar algo negro. No hace falta, ok, no importa, por lo menos es negro. Quedó perfecto, entonces lo voy a cargar en la familia. Voy a sobreescribirlo. Entonces ahí se tienen que borrar unos palitos verticales que se ven ahí y pues ya aparecería mi estructura, mi grilla original de fondo junto con mi panel, que ahora sí tenemos algo totalmente similar a esto. Entonces, como no hicimos pórtico por temas de tiempo, su tarea va a ser esta, va a ser el estadio. No necesariamente tienen que generar este mismo estadio. Si quieren ustedes aplicar otra geometría, pues mi recomendación sí es crear este ejercicio porque por lo menos ustedes los va a poder, van a poder generar un estadio con ángulo de apertura. Este es un detalle curioso. Miren que yo puedo coger esto, decirle Edit Type y cambiar el ángulo de apertura a 1,20 m. Y miren lo que va a pasar con nuestras geometrías. Voy a decir OK. Y es como si nosotros tuviésemos esto controlado con un solo sistema de control. Y lo que hicimos fue cerrar la fachada de una forma bastante curiosa. Entonces vamos a hacer otra vez el ejercicio. Voy a cambiar la apertura a 3 metros. Aceptar. Y ahora seguramente lo que vamos a tener es algo menos sutil, mucho más agresivo. Pero por lo menos es un ejercicio de arquitectura paramétrica que nosotros podamos lograr. Vamos a dejarlo como estaba, 1,5 metros. Me parece que se veía bien con ese ángulo. No siendo más, archivo, guardar como familia. Esto se va a ir al drive de una vez. Datos, mi carpeta de drive. Ustedes son grupo 2, creo. Y si no, pues después la copio también.
Si ustedes tuvieron clase el 31, entonces hoy sería primero. Mes, raya, día, guión bajo. Estos son masas. Y guardo mi archivo mes, raya, día, guión bajo, nombre y apellido. Entonces, aquí ustedes ya pueden analizar cómo hice esta cosa. Para los que no conocen mucho o no están familiarizados con el tema de cómo se manejan las familias en el programa, seguramente van a decir como, oiga, sí, pues muy bonita su geometría aquí aplicada, pero ¿cómo puedo yo ver el panel que hizo? No importa, no importa. Miren que yo lo voy a cerrar acá. Desea guardar cambios, ¿sí? Voy a cerrar todos los archivos y solamente con mi proyecto abierto, ustedes pueden meterse acá donde dice familias, paneles, seleccionan el panel 2 y le dicen editar. El programa automáticamente les va a abrir la familia y ahí también pueden ustedes revisar cuáles fueron los dos parámetros que creé, pueden revisar dónde están los puntos, pueden jugar con esta cosa. Entonces, esa es la razón por la que yo usualmente, a pesar de que la clase pasada creé las familias anidadas, una familia dentro de otra, pues digamos que acá tienen ustedes la alternativa para poder modificar esta información.